Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Álvaro Medrano Ariza, soy residente de tercer año de la Universidad de Antioquia, de anestesiología y reanimación. Esta mañana me corresponde a mí hablar del tema de ergotrauma y poder mecánico. Mi asesor y a quien agradezco la orientación en el tema es el profesor Alexander García Quirós, es especialista en anestesiología y reanimación y especialista en medicina crítica y cuidado intensivo. Entonces empecemos. Lo más importante acá es entender que la ventilación mecánica no es más que una herramienta de soporte con dos funciones principales. La primera es mantener la función ventilatoria de los pulmones y la segunda, disminuir el trabajo para respirar. Esto en dos escenarios principales que son el quirófano en los pacientes bajo anestesia general y en la unidad de cuidados intensivos en aquellos pacientes que están críticamente enfermos. El entendimiento que tenemos a hoy de la ventilación mecánica ha pasado en la historia por muchos eventos y desde un principio, ya hacia el año 2000 antes de Cristo, ya se entendía que la respiración era parte fundamental de la vida y en China se consideró el lien chi o el aire como la sustancia del alma. Ya en Grecia, en los años 500 antes de Cristo, Anaxímenes de Mileto considera el neuma, el aire, como la parte esencial para la vida, y otros filósofos empiezan a creer que el aire era parte importante de la circulación. Ya hacia el año 161 después de Cristo, Galeno empieza a hablar de que las arterias y las venas llevan el aire en la sangre y que los pulmones son los encargados de expulsar los desechos del cuerpo, pero que al mismo tiempo puede que tenga una propiedad para captar algo del aire y traerlo al interior del cuerpo, pero él nunca pudo comprobar sus teorías, puesto que en el momento en el que realizaba la disección de los tórax de los animales, tenía colapso de los pulmones y él no había entendido cómo mantener la ventilación y poder realizar sus estudios. Solo fue hasta 1550 cuando Andreas Vesalius hace la primera intubación en un animal, la intubación traqueal, y abre el tórax del mismo y se da cuenta que generando ventilación con presión positiva es capaz de mantener los pulmones expandidos. Esta, digamos que es la primera vez en la historia que se habla de una intubación e incluso está la historia de que Andrés Vesalius fue capaz de mantener con vida un noble español durante varias horas a través de una intubación. La iglesia condena este acto de Andreas Vesalius, lo condena a muerte, sin embargo le es perdonado el castigo de la muerte, pero se le es castigado con un viaje a Tierra Santa, viaje durante el cual igual fallece el científico. Eh, Satanizado por la iglesia, la ventilación con presión positiva mediante la intubación, esta pierde campo en el mundo de la ciencia y finalmente aparece la ventilación con presión negativa. Hacia los años 1800 hay diversos modelos de los primeros ventiladores a presión negativa. Desde Escocia, Estados Unidos, Francia, empiezan a aparecer estas cajas en donde el paciente se introduce, deja la cabeza por fuera y mediante un sistema de fuelles manuales se realiza la expansión torácica y se dan cuenta que el paciente puede volver a respirar. Sin embargo, pues se toman como experimentos y no trascienden pues desde ese punto de vista. En 1907 renace pues, la ventilación con presión positiva. Heinrich Drager, un relojero alemán, le llama la atención la forma como por medio de tanques de gas los mineros ayudan a otros que se intoxican con los gases de la mina. Y él, basado en esto, crea el pulmotor, que es este dispositivo que ven en la diapositiva, el cual tiene una bala de gas comprimido y por medio de tiempos exactos, siendo el relojero que había creado tiempos de inspiración y expiración, ayudaba a los pacientes a mantenerse su función ventilatoria. Sin embargo, el pulmotor no tiene una mayor popularidad
más allá de Alemania durante los tiempos de guerra y prácticamente se deja solamente para la medicina militar de ese momento. Ya en 1928, Philip Drinker, un químico de Estados Unidos, y su hermano Cecil, un fisiólogo de la Universidad de Harvard, en uno de sus experimentos, Philip acompaña a su hermano y ve que están estudiando las variables fisiológicas ventilatorias de un gato, como ven en la foto de la izquierda, eh, y él considera que lo relajaran con curare y así él mediante esa jeringa empieza a generar presión positiva en la caja en la cual se encuentra y el gato se mantiene varias horas con vida, ventilando. Él con esto y los conocimientos que ya se traían desde 1800 crea el pulmón de acero, que no es más que esas cajas de compresión negativa que antes utilizaban fuelles manuales, él lo convierte en un dispositivo con circuitos eléctricos y se vuelve muy popular, sobre todo durante la época en que había muchos pacientes enfermándose de polio. Sin embargo, hacia 1950, Dinamarca es atacada por la pandemia del polio, pero en su hospital solamente contaban con un pulmón de acero y con otras 4 o 5 corazas que eran solamente torácicas que generaban también presión negativa. Tenían dos problemas. El primero era que eran muy poquitos dispositivos para los pacientes y la segunda era que a pesar de estar ventilados por medio de estos dispositivos, los pacientes morían. La causa era porque una variante del polio, que era la polio vulvar anterior, generaba alteración de los reflejos de la vía aérea y esos pacientes terminaban muriéndose por mal manejo de secreciones y broncoaspiración. Así, este médico que se ve ahí, que es Björn Ibsen, un médico danés que se formó en anestesiología en Massachusetts, pensando que en ese momento lo usual para la anestesia era la ventilación con presión positiva manual mediante la intubación endotraqueal o mediante traqueostomías, considera que esta puede ser una forma de llevar la situación. Y efectivamente se le hacen traqueostomías y se intuban muchos pacientes y como no habían ventiladores, para ellos, quienes ventilaban los pacientes eran los estudiantes. Cito esta frase de uno de los artículos que dice que en un informe se indica que alrededor de 1.500 estudiantes en total tomaron parte de esta actividad con un total de 165.000 horas de trabajo. Las conclusiones de este heroico esfuerzo fueron contundentes. Por un lado, la mortalidad de los pacientes con polio vulvar se redujo notablemente del 87 al 25%. Sin embargo, hacia 1967 empieza a aparecer los primeros reportes de que los pacientes, a pesar de que había mejorado la mortalidad, seguían muriendo y muchos de ellos morían con gases arteriales normales. Ellos lo que pudieron evaluar en los estudios de autopsia es que en postmortem los pulmones eran pesados, tenían edema, membrana hialina e infiltrados alveolares difusos, al cual llamaron el pulmón de respirador. Esta es la primera vez en la historia que se menciona como la lesión inducida por la ventilación. Y a hoy se entiende que este es el resultado de una compleja interacción de diferentes fuerzas mecánicas que actúan sobre el pulmón durante la ventilación mecánica, que pueden generar un daño tisular local e incluso sistémico, y que los objetivos principales del daño se generan sobre el epitelio, la matriz extracelular y sobre la membrana alveolocapilar. Fisiopatológicamente entendemos que existe una anoxa, que en este caso puede ser una atelectrauma, como vemos a la izquierda, o también puede ser el resultado de un daño generado por sobredistensión, ya sea por volumen o por presión. Esto va a reflejarse en el pulmón mediante la generación de desnudamiento del epitelio bronquial, cambio del epitelio por mesénquima, edema pulmonar, aparición de membrana hialina, disfunción del surfactante y fibroproliferación, con un incremento progresivo de la permeabilidad de la membrana alveolocapilar. Pasado el tiempo, empiezan a aparecer reacciones biológicas con el incremento de concentración de citoquinas proinflamatorias. Estos funcionan como quimiotácticos
donde está el factor de necrosis tumoral, las cateninas, las interleuquinas, que terminan llamando a los macrófagos y a los neutrófilos hacia el interior del alveolo, generando mayor inflamación. Esto finalmente lo que genera es mayor daño de la membrana alveolo-capilar, un incremento desmedido de la permeabilidad y translocación de sustancias que estaban dentro del alveolo hacia el capilar pulmonar. Este finalmente ayuda a que estas sustancias viajen a distancia y se generen disfunciones multiorgánicas secundarias a la ventilación mecánica que llevan al paciente a la muerte. Pero, ¿cómo ha sido la evolución de esto que entendemos ahora? Este es el resumen de la historia de la lesión inducida por el ventilador que empieza en 1973. Después de los reportes del pulmón del respirador, el grupo de Cumas en Estados Unidos empieza a decir que lo que daña el pulmón es el barotrauma, ya que ellos evalúan dentro de sus casos que lo normal en los pacientes con SDRA es que se colocaran tubos a tórax, porque era tan grande las presiones pico de 40 a 50 centímetros de agua que se generaban rupturas alveolares con enfisema subcutáneo, neumomediastino y neumotórax. Sin embargo, el grupo de Dreyfus en Francia en 1988 considera que debe haber un cambio conceptual y que el daño sobre el pulmón es generado por el volumen. Si ven en la gráfica hay como un roedor con una banda elástica alrededor del tórax. Este era un modelo para simular un tórax con alta presión, entonces se dividían en varios grupos, alta presión y altos volúmenes, altas presiones con volúmenes bajos, altos volúmenes con presiones negativas y bajos volúmenes con baja presión como el grupo control. Y ellos lo que se fueron dando cuenta es que en los grupos que eran ventilados con altos volúmenes eran los que les iba peor, tanto macroscópicamente como microscópicamente y con incremento de citoquinas proinflamatorias. En cambio, los grupos de alta presión podían haber citoquinas proinflamatorias, pero no en la cantidad que se presentaban con el volutrauma, así que empieza a aparecer este término y empieza a aparecer la medida, que es como antes todo se orientaba a mantener los niveles de CO2 normales, dijeron pues no, mantengamos una hipercapnia permisiva, así ventilamos con volúmenes más bajos y hacemos menos daño. Sin embargo, en la evolución de la lesión inducida por el ventilador, el grupo de Slutsky en Canadá empieza a ver cómo existe una lesión biológica inflamatoria por fuerzas de cizallamiento a nivel alveolar con la reapertura cíclica del pulmón que está colapsado a bajos volúmenes, y ellos en sus estudios lo que evaluaron fue pacientes con ventilación, pero a unos les colocaban PIP y a otros grupos no les colocaban PIP. Al final, lo que se dan cuenta es que aquellos con PIP, incluso a altos volúmenes y altas presiones, tenían una menor cantidad de citoquinas proinflamatorias y cambios macroscópicos menores en esos pulmones. Así que empieza a aparecer el término del pulmón abierto y el manejo del PIP para prevenir el atelectrauma. Ya de aquí, de 1997, salta al término del ergotrauma, pero durante estos años hay diversos eventos que vamos a contar sobre cómo ha sido la evolución de los términos hasta el ergotrauma. El inicial es que, teniendo en cuenta que todos estos estudios experimentales mostraban que el volumen y la presión eran malos, en exceso para el pulmón, aparece en el 2000 el estudio del New England, que es el estudio ARMA. Este estudio lo que hace es dividir dos grupos de pacientes con SRA, uno de ellos con volúmenes tradicionales y el otro, miren que tenían unos volúmenes más pequeños, tenían un volumen inicial que era de 6 mililitros por kilo, pero al mismo tiempo tenían como objetivo presiones de meseta por debajo de 30, mantener las saturaciones entre 88 y 95 a partir de una relación entre la FiO2 y siempre utilizando al menos un PIB de 5. Cuando ellos evaluaron los resultados, se dieron cuenta que la mortalidad bajaba de forma absoluta un 9% en el grupo de volúmenes bajos y que la asistencia ventilatoria era menor a los 28 días en ese mismo grupo, con menos días teniendo que utilizar el ventilador y menos falla multiorgánica. Al mismo tiempo,
estos pacientes tenían unas presiones de meseta más bajas que los pacientes que estaban en el grupo de volumen tradicional, y cuando los seguían a 180 días, lo que podían ver era que estos pacientes eran dados de alta de forma más fácil y además sobrevivían más en el tiempo que los pacientes del grupo tradicional. Entonces empezaron a pensar los fisiólogos si habría alguna forma de integrar el volumen y la presión para definir mejor cómo se genera la lesión inducida por el ventilador. Entonces se van a los conocimientos de la física y aparece la ley de Hooke, que dice que una fuerza o una presión sobre área es directamente proporcional a una constante, que es la elasticidad en este caso, y a una X, que es el cambio del volumen o la deformidad que se logra en ese objeto, por ejemplo, en este resorte. Y Gattinoni en el 2003 intenta traer este concepto al pulmón, y lo que dice es, pues el pulmón es un sistema de resortes. Cada resorte es capaz de mantener una fuerza que se le aplica al pulmón, y esta se divide de forma proporcional entre todas las unidades cuando el pulmón está bien. Sin embargo, cuando existe algún lugar del pulmón que está colapsado, como por ejemplo en el SRA, en donde el parénquima no es homogéneo, sino que hay muchos parches condensados, las estructuras que son adyacentes al lugar donde está más condensado el pulmón tiene que soportar unas presiones de estiramiento mayor por cualquier tipo de presión externa que se le aplique. Y esta puede ser tan grande que no solamente genera un daño a esas fibras, que sería el biotrauma, sino que puede generar una ruptura de las fibras, que terminaría siendo el volutrauma o barotrauma con salida de gas hacia el intersticio. De esto se parte a dos conceptos muy interesantes, que son el estrés y el strain, teniendo en cuenta que había una relación entre presión o fuerza y volumen. El estrés no es más pues que la presión que se genera sobre el pulmón en el momento de la ventilación, y el strain es el estiramiento, que lo que nos habla es de qué tanto cambia el volumen con la ventilación desde el punto de reposo del pulmón. Y cuando ellos lo evaluaban en sus experimentos, lo que veían era que en la medida en que se alcanzaba volúmenes más altos, ¿cierto? O sea, el strain era más grande, este iba directamente relacionado con un incremento de la presión transpulmonar, que sería el subrogado del estrés. Y estos valores iban generando biotrauma, pero si iban avanzando se generaba un estrés tal que se rompían los alveolos. Este concepto no fue muy popular hacia 2003 porque era muy complicado de entender. No es tan fácil pues como lo mostramos acá, era más complejo por las fórmulas matemáticas que utilizaban y no tuvo mucha popularidad, pero les quedó sonando, y lo que hicieron fue, si había alguna manera de traer una variable clínica que fuera fácilmente observable y que relacionara el strain y el estrés, pues aparece la presión de conducción o driving pressure, que no es más que la diferencia entre la presión plató y el PIB. Sin embargo, la presión de conducción tiene una relación directa con la elasticidad y con el volumen tidal, o sea que sí tenía, sí era como la forma clínica de ver el estrés y el strain. Entonces dijeron, bueno, puede que este sea el mejor marcador para guiar la mortalidad y la supervivencia de los pacientes con SRA, así que el grupo de Amato en el 2015, planteándose esta hipótesis, por medio de datos de 9 ensayos clínicos, generan, bueno, como un estudio estadístico y fórmulas matemáticas, traen como conclusión que un límite de 15 de presión de conducción era como el umbral en el cual se empezaban a desatar los eventos adversos, la mortalidad generada en los pacientes con SRA que estaban bajo ventilación mecánica. Entonces lo habían considerado en ese momento como el mejor marcador de mortalidad. Sin embargo, otro grupo aparece el siguiente año y dice, pero es que no todos los ensayos clínicos que utilizó el grupo de Amato tenían ventilación protectora.
Entonces, cojamos las bases de datos de dos estudios que sí utilizaron ventilación con parámetros protectores siempre y miremos si la presión de conducción realmente es el mejor marcador de mortalidad. Y lo que se dieron cuenta es que funcionaba igual la predicción de la mortalidad guiada por la presión de conducción, por la presión de meseta, por la distensibilidad pulmonar y por el poder mecánico. Entonces no tenía ninguna ventaja cuando se mantenía la ventilación protectora, no daba ninguna ventaja la presión de conducción sobre otras variables tradicionales o novedosas. Entonces, ¿por qué la presión de conducción no pudo convertirse en el mejor marcador de la lesión inducida por el ventilador? Posiblemente porque la ventilación mecánica condensa muchos factores y la presión de conducción es solamente una parte de ellos. Digamos que el parámetro que integra todo es el poder mecánico, que es capaz de tener en cuenta todas las presiones y todos los volúmenes que se generan durante la ventilación mecánica. Así que aparece el término del ergotrauma, hacia 2016, en donde lo consideran que es el daño que se genera al tejido pulmonar que es secundario a la energía aplicada. Ya no hablan solo de presión o solo de volumen, sino de una energía aplicada que obviamente depende de estos dos factores. El pulmón recibe una energía que es aplicada desde la ventilación mecánica y tiene una capacidad de recuperación del tejido con cada choque de energía que le cae. Sin embargo, si se supera este umbral de tolerancia de energía, la energía se empieza a disipar en el parénquima pulmonar y esto es lo que genera el daño. Este sería el ergotrauma. Y la forma de medir esa energía es el poder mecánico, que no es más que la energía por unidad de tiempo. Y la energía se deriva de dos factores específicos que son presión y volumen, un producto entre estos dos factores. Las variables le dan las siguientes cifras, que es la forma como se mide el poder mecánico, que es en joules por minuto, ya que no sería lo mismo estar una milésima de segundo enfrente de esta turbina que un segundo. Es igualmente funciona el poder mecánico, pero ¿cómo podemos calcularlo esta variable? Existen dos formas básicas. La primera es mediante el estudio de las curvas de presión y de volumen. Se hace un cálculo donde se miran todas las fuerzas de presión y de volumen que están relacionadas. La fuerza elástica estática, la fuerza elástica dinámica y las fuerzas de resistencia. Y también el grupo de Gattinoni dijo, pues debe haber alguna forma matemática de traer esto para poder calcularlo sin necesidad de las curvas. Entonces dijo, pues el poder mecánico no es más que energía y la energía es presión por volumen en el caso del pulmón y además necesito colocarlo en un contexto de tiempo. Listo, entonces utilicemos como presión la ecuación del movimiento, que no es más que la determinación de la presión con la cual pasa el aire a través del sistema respiratorio durante la ventilación mecánica. Ya tenemos la presión. ¿Cuál sería el volumen? Pues el volumen corriente que le vamos a dar a ese pulmón. Entonces lo multiplican por el volumen y en tiempo, pues simplemente por el número de veces que estoy ventilando el pulmón. De ahí sacan esta fórmula, que es la fórmula como más larga del poder mecánico, que contiene todos los factores que influyen sobre él. Sin embargo, como era tan difícil de utilizar, a pesar de ser muy exacta, sacan esta fórmula, que es la fórmula simplificada, donde 0.098 es simplemente el factor de conversión para que las cifras queden en joules por minuto, lo multiplican por el volumen corriente, por la frecuencia respiratoria y por una diferencia entre la presión pico y la mitad de la presión de conducción. Veamos un ejemplo del cálculo. Este es un paciente de 64 años de 64 kilos, perdón, que tiene una distensibilidad de 60. Veamos que si lo ventilamos con 10 mililitros por minuto me dan estos parámetros. Lo voy a llevar a una ventilación minuto de 9.6 litros por minuto con estas 15 respiraciones y cuando hago el cálculo del poder mecánico con la fórmula simplificada me da 9.7 joules por minuto. Pero ¿qué pasa si yo a ese paciente lo ventilo con ventilación protectora? Le doy 6 mililitros por kilo, le doy 25 respiraciones para que se mantenga el volumen minuto igual a como lo estaba ventilando antes,
cambian estos parámetros, la presión pico y la presión de conducción, y veamos que cuando hacemos el cálculo nos queda 9.1, es decir, con ventilación protectora disminuyo el poder mecánico o la energía que le estoy entregando al pulmón con la ventilación mecánica en un 9%. Pero ¿qué sucede si yo enfermo un poco más al paciente? Ya no, la distensibilidad no es 60 sino 40, y lo empiezo a ventilar con parámetros tradicionales. Al final el cálculo me queda en 12.2 joules, pero si lo empiezo a ventilar con parámetros protectores, el cálculo me queda en 10.6 joules, es decir, soy capaz de reducir en un 11% la energía que le estoy aplicando al pulmón. Y si lo coloco en un estado más enfermo, con una distensibilidad muy baja, solo de 20, y cuando lo ventilo con parámetros tradicionales, el poder mecánico me da 19, pero si lo coloco en ventilación protectora, miren que baja hasta 15.1 joules por minuto. Hay una reducción del 19%, lo cual es llamativo porque pareciera que la protección que se le da a los pacientes con una buena titulación del poder mecánico es más significativa entre más enfermo esté. Pero cada uno de los parámetros que uno cambia dentro del poder mecánico tiene una magnitud distinta o una influencia distinta sobre el resultado final. Gattinoni, en su estudio del 2016, en donde él realiza la fórmula que conocemos hoy del poder mecánico, comparándola con los resultados que le daba el análisis de las curvas de volumen y de presión, evalúa cómo cada uno de los factores tiene diferentes influencias sobre el poder mecánico. Los factores que más influyen sobre el poder mecánico son el volumen corriente, el flujo inspiratorio y la presión de conducción, son los que más cambian. En un segundo lugar estaría la frecuencia respiratoria y en un tercer lugar el PIB. Estas variables yo las pudiera modificar siendo el médico tratante que está enfrente del ventilador. Sin embargo, hay otras que no son 100% modificables, como por ejemplo la elasticidad del pulmón y la resistencia de la vía aérea, que son factores que también modifican de una forma diferente el poder mecánico. Entonces vemos que basados en estos consideran el poder mecánico como el parámetro integrador. Sin embargo, todo esto tan teórico sí se había reflejado en algún desenlace clínico importante para darle utilidad al poder mecánico. Pues en el 2018 el grupo de Serpa-Nieto utiliza dos bases de datos de Estados Unidos de pacientes críticos, el MIMIC-3 y el EIQ, y evalúan la relación entre la mortalidad y poder mecánico en pacientes que estaban ventilados durante 48 horas. Y ellos lo que ven es que los resultados en el OR aumentaban por cada 5 joules por minuto que aumentaba el poder mecánico en estos grupos. En el grupo del MIMIC-3, 6%, aumentaba el OR, pues el riesgo, y en el grupo del EIQ aumentaba en un 17%. Y cuando veían con qué se relacionaba el poder mecánico, se relacionaba con la mortalidad en la UCI, la mortalidad a 30 días, los días libres de ventilación, la estancia en UCI y la estancia hospitalaria. O sea, tenía una relación con desenlaces muy importantes. Cuando ellos condensaron los datos y los computaron, se dieron cuenta que el umbral en el cual todos estos eventos adversos se desencadenaban más era a partir de 17 joules por minuto. Entonces, quedó en el aire que este valor de 17 podría ser el umbral al cual empeoraban los resultados. Sin embargo, en este libro, que es la actualización anual de cuidado intensivo y de medicina de emergencia, estos tres autores, que son Pedro Silva, Patricia Rocco y Paolo Pelosi, proponen esta gráfica que les muestro, que son los límites de tolerancia al poder mecánico. Y vean cómo los pacientes cambian su tolerancia al poder mecánico, es decir, cuál sería el umbral en el cual empeoran los resultados. Parecería ser que los pacientes más sanos tienen un umbral de tolerancia menor y que por medio de algún tipo de adaptación el paciente, en la medida en que enferma más, es capaz de tolerar mayor poder mecánico para desarrollar malos resultados. Sin embargo, debemos aclarar que esto es una propuesta casi que personal de los autores, porque el valor de 12, por ejemplo, 12 joules por minuto, eso es un valor que se obtiene de estudios en animales. Por eso ponen acá pulmones sanos o anestesia,
pero no hay estudios directamente en anestesiología. Este 17 sale del estudio que les mostré y estos son como observaciones de otros estudios también retrospectivos, pero hay que aclarar que son como propuestas de los autores. Puede que más adelante se vean como más esos límites en los artículos y se puedan comprobar, pero en ese momento no se sabe. ¿Hacia dónde se dirige todo el tema del poder mecánico? Todo lo dirigen a pensar de que es posible que sea el mejor predictor de mortalidad. Este estudio del 2019 fue realizado con una base de datos del ARSNet y ellos quisieron evaluar si el poder mecánico tenía una mejor capacidad de predicción que otros elementos clínicos que ya rutinariamente se utilizan. Y además quisieron ver si el poder mecánico normalizado era mejor o era peor. Realmente cuando te hablan de normalizado, simplemente lo que quieren hacer es coger la variable y dividirla entre algún factor que consideren que le pueda hablar a uno de si el pulmón está más o menos aireado. Por ejemplo, la distensibilidad o el peso predicho. Ellos utilizaron el cálculo de poder mecánico que ya mostré y el normalizado lo hicieron con dos factores, con el peso predicho y con la distensibilidad pulmonar, y quisieron evaluar pues cómo se comportaban. Cuando miraban el área bajo la curva de los parámetros tradicionales como la presión meseta, daba 0.801, igual que la presión de conducción. El poder mecánico alcanzaba 0.792, pero cuando se normalizaba incluso era mejor que los otros factores tradicionales. Y cuando se veían en qué grupos de pacientes era mejor predictor, se veía que era mejor sobre los pacientes con SDRA moderado y SDRA grave, no tanto con los de SDRA leve. Entonces, podría presentarse a futuro más estudios que utilicen el término de poder mecánico normalizado como una forma de guiar o de predecir la mortalidad en estos pacientes. Finalmente, entendido todo esto, ¿cómo deberíamos ventilar a los pacientes para generar el menor daño posible? Todo se basa en la estrategia de ventilación protectora, que es la siguiente: dar volúmenes bajos entre 4 y 6 mililitros por kilo. Con esto, intentar mantener presiones de meseta por debajo de 25 o de 27 centímetros de agua. La saturación de oxígeno no tiene que ser 100% y entre más enfermo esté el paciente, probablemente esos límites de 88 y 92% sean los más adecuados. Mantener un PIB entre 5 y 10 y si necesito más, siempre basarlo en las tablas de la relación entre FIO2 y PIB del ARSNet. Mantener la presión de conducción por debajo de 13 o 15 parecería ser una buena práctica, y maniobras de reclutamiento solamente de rescate si hay hipoxemia refractaria. La frecuencia respiratoria, la mínima posible para que el pH se mantenga por encima de 7.25 y se mantenga la ventilación minuto, y posiblemente después tengamos que calcular el poder mecánico y mantenerlo en unos umbrales que sean por debajo de 12, 17, dependiendo de qué tipo de paciente tenga yo en ese momento a cargo. Así las conclusiones de la charla, que les dejo pues como los mensajes, son los siguientes. El primero es que el daño pulmonar asociado a la ventilación mecánica depende de un umbral biológico de tolerancia, donde el pulmón intenta siempre arreglar el daño que le genera el ventilador con la presión positiva, que es antifisiológica. El poder mecánico mide la energía aplicada al pulmón y el reflejo de este es el ergotrauma. El ergotrauma es cómo se genera, es cómo se está generando ese daño a partir de la energía. El poder mecánico probablemente sea el parámetro integrador que condense todos los factores que generan la lesión inducida por el ventilador. La disminución del poder mecánico se debe abordar desde los principios de la ventilación protectora, porque la ventilación protectora ha sido la única medida que ha disminuido notablemente la mortalidad en los pacientes con SDRA. Y a futuro puede que el poder mecánico sea el objetivo principal para guiar la ventilación mecánica protectora, tanto en pacientes sanos como en paciente enfermo. Listo, muchas gracias.